Profesor Ferney, buenas tardes. Buenas tardes, rector. La semana anterior, el día E, que fue en nuestro caso el 13 de marzo para toda la República de Colombia, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre lo que es el índice sintético de la calidad educativa en las distintas instituciones del país. En el INEN, da el número de maestros, nos tocó dividirlos por grupos de trabajo. Trabajar los de primaria, trabajar los de básica y los de la media. Tengo entendido que usted hizo parte de ese grupo de la media, equipo que sé que trabaja de una manera eficiente con sus coordinadores. ¿Nos puede contar fundamentalmente a qué temas tocaron, de pronto cuáles las principales conclusiones a que llegaron? Sí, rector, fundamentalmente el trabajo se organizó en dos partes. La primera, dirigida por una de las coordinadoras de sección, en donde estábamos en pleno los profesores de grado 10º y de grado 11. Y en la segunda parte ya nos dividimos y con cada uno de los coordinadores buscamos el espacio para dedicarnos fundamentalmente al tema de la inclusión, aspecto que quiero de una vez detallar. Allí cogimos sección por sección, en este caso de grado 10º, y comenzamos a detectar en compañía de la coordinadora y del psicoorientador, Ciro, casos reales de necesidades educativas especiales, pasando por temas como asuntos de depresión, asuntos de déficit de atención, asuntos de situaciones familiares, asuntos económicos, en fin, realmente aspectos que sí se consideran verdaderas necesidades educativas. Volviendo al tema inicial de trabajo plenario entre grado 10 y 11, pues nos dedicamos primero a escuchar el informe sobre el índice sintético de calidad educativa y se nos dio pues el informe porcentual en qué calificación estamos. Consideramos que nuestra institución anda en una calificación que podría considerarse entre las menos malas del ámbito nacional, pero que sería muy bueno pensar y seguir trabajando con estrategias para llegar a tener una calificación que sea de las mejores. Aún así, con esa estamos en un nivel muy superior a muchas instituciones, pero eso no debería de satisfacernos, porque no podemos sentirnos felices por ser de los menos malos. Y ese 7.2 en el que estamos, pues es urgente, ojalá poderlo subir una unidad, tal vez más. De todas maneras, subir aquí cualquier décima implica un manejo de estrategias conjuntas, interrelacionadas, no solamente en la media, sino desde la básica y desde la primaria, fundamentalmente desde la primaria, para que el índice realmente quiera los niveles pues ya superiores, los muy superiores. Ahora, entendemos que nuestra institución fundamentalmente se alimenta en grado sexto con estudiantes que vienen de la primaria de toda la ciudad. Y obviamente nos llegan a la básica y a la media, así de manera, ¿cómo diríamos?, muy espontánea, estudiantes que van formando el gran grueso pues, de estudiantes generales del INEN en esta metodología pues, de las modalidades, la diversificación. Una vez analizadas situaciones de por qué se dan ciertos resultados y también cómo mejorarlos, pues fueron muchas las propuestas del equipo de trabajo, tanto de los profesores de grado 10 como de grado 11, que se pusieron sobre el tapete y fueron presentadas por los respectivos voceros de cada grupo. Entre ellas se resaltó mucho la importancia de los aspectos disciplinarios, una disciplina que no solamente hace referencia a la disciplina del comportamiento, que en nuestros días pues sabemos que las juventudes de hoy pues requieren un acompañamiento, un tratamiento, un seguimiento, una familia, porque pues andan seguramente con demasiados esquemas sociales que los invitan a actuar de unas formas que no son las más convenientes para desempeñarse en un ámbito educativo como es el de la institución, un ámbito académico. Pero el otro, muy fundamental, es de la disciplina académica. Tenemos que seguir buscando las formas, las metodologías para que nuestros alumnos, y en especial los alumnos de la educación media, tengan método de trabajo, disciplina de estudio,
que realmente manejen unas agendas y las respeten, que programen el tiempo y realmente lo cumplan, porque ya entran en unos compromisos demasiado complejos, acompañados por las actividades propias del servicio social del estudiante y el sinnúmero de áreas por las cuales tienen que dar cuenta y rendir académicamente con altos niveles, y muchas veces no tienen la disciplina de estudio, no la han adquirido desde la básica, y por eso entran en situaciones conflictivas y de pronto eso disminuye el rendimiento académico. Entonces es referirse a la disciplina en esos dos ámbitos. Esos como elementos de los cuales en este momento puedo hacer referencia de manera muy directa. Profesor Ferney, sí, en lo que es básica secundaria tuvimos conocimiento que tocaron algunos temas muy similares. Allí en básica secundaria es cierto que también la disciplina desde el punto de vista de el compromiso, la entrega, el esfuerzo con el estudio, pero también como la parte comportamental. Sabemos que con los jóvenes de ahora hay muchas dificultades, pero aquí hay una normatividad a veces muy laxa frente a esos comportamientos. Me imagino que ustedes también lo miraron, ese tipo de comportamientos en lo que es en la media, me imagino que es ese. Hay un tema que también pues, me parece a mí que llama la atención, es el caso de los docentes para atender las necesidades cuando por cualquier circunstancia ese docente se retira de la institución o sufre alguna incapacidad, el vacío que se crea, el tiempo que hay ahí para el nombramiento de los docentes. Este debe ser un llamado que se le debe hacer a la Secretaría de Educación para que estén muy atentos cuando a las instituciones educativas nos ocurran este tipo de circunstancias. Normalmente se nos ha dicho a los rectores que cuando un profesor se incapacite por un término menor a un mes, que es lo normal que hace la misma EPS, aún sabiendo que la incapacidad es mayor, la da por un mes para después postergarla. En el caso de la entidad territorial certificada nuestra, Medellín, no nombran docentes en ningún momento por un término menor a ese mes. Entonces nos dicen que con horas extras. Y es conocido, eso es de público, pues, conocimiento que difícilmente consigue un maestro que edite esas horas extras con ese monto que reconoce el Ministerio de Educación. Allí tenemos también una situación bien compleja, el caso de los administrativos o los directivos docentes, para llenar esos espacios ahí. No sé, y me gustaría escuchar si pronto ustedes tocaron también el tema del compromiso de los padres en la formación de los estudiantes, profesor Ferney. Sí, efectivamente, como veníamos de la primera entrega de informes académicos correspondientes al primer periodo académico del año, habíamos tenido también previamente a esa reunión otra reunión con los padres de familia en la que hacemos las entrevistas precisamente detectando los asuntos como los mencionados anteriormente de las necesidades educativas, y allí logramos de manera muy puntual en entrevistas directas con los padres de familia y sus respectivos hijos en ese caso pues del nivel de la educación media, entrar en un diálogo y tratar de intuir desde las respuestas y el diálogo establecido con ellos como cuál es el verdadero nivel de compromiso que la familia tiene con sus hijos y con la institución. Hay padres de familia, como en todo, esto pues suena como a repetición del sistema educativo colombiano, muy comprometidos en la formación de sus hijos, pero igual y con la institución, pero igual encontrábamos en las entrevistas padres de familia que e incluso de manera muy sincera lo advierten: es que yo estoy comprometido con el trabajo y mi hijo es el que tiene que dar respuesta acá y está solo en la casa, y situaciones como esas que no son extrañas pues a nuestra realidad nacional. Entonces eso seguirá siendo pues un vacío realmente que no solamente ocurrirá en esta institución, sino que es propio de la educación a nivel nacional y seguramente en muchos otros países del mundo, incluso me atrevo yo a decir de manera muy personal, países que puedan tener niveles de desarrollo más altos que el nuestro, países europeos que manejan la educación con ciertos niveles o estándares de calidad más altos, pero que igual la dinámica mundial es que el padre de familia trabaja y el hijo estudia y muy pocas veces se ven en el día. Puede que haya países, como los hay efectivamente,
que hayan pensado en eso y las condiciones laborales sean otras, de tal manera que se posibilite el encuentro del padre de familia con el hijo en los espacios de hogar. Podríamos irnos ahí muy lejos hablando de experiencias y análisis, pero sí considero, no solamente para la institución, sino para el ámbito nacional, que el padre de familia se ha alejado mucho, si es que alguna vez lo estuvo, de la formación integral como un componente fundamental pues, en el desarrollo de estos estudiantes. Profesor Fernández, yo voy a aprovechar este diálogo que me presenta aquí esta oportunidad, porque conozco algo o bastante de su trayectoria. Empezó muy joven, usted como docente, pasó por una normal, ha sido docente universitario y ya creo que son más de 3 décadas que lleva usted en este cuento de la educación. Esto lo hago por lo siguiente, a mí me gustaría saber de pronto, por su experiencia, su formación, si lo que hoy pretende el Ministerio de Educación Nacional, que indudablemente tiene algunas voces de oposición frente a lo que es el índice sintético de la calidad, considerando fundamentalmente 4 aspectos que son el progreso, el desempeño, la eficiencia y los ambientes escolares, podrán dar razón de efectivamente la calidad de la educación en Colombia, o piensa usted que de pronto haya otros elementos en los cuales no se considere precisamente para dar razón o dar fe de efectivamente lo que está pasando con la calidad educativa en Colombia. Eficiencia y desempeño los considero fundamentales. Tal vez les daría incluso frente a los 4, a estos 2 los pondría jerárquicamente como los primeros. Porque desde mi punto de vista y a raíz de tu pregunta muy puntual, yo considero que la institución educativa, al estilo de Gadamer, al estilo del mismo Bertrand Russell, la institución educativa y la tarea del maestro es precisamente eso, la enseñanza y fundamentalmente el desarrollo del pensamiento científico, pensamiento matemático, el pensamiento artístico, el pensamiento humanista, y eso requiere obviamente que el desarrollo de las áreas sea muy transparente, que sea muy concreto y que no se abandone ninguno de sus campos. En ese sentido, los maestros sí estamos llamados a cumplir al 100%. Suena muy ideal, pero es el deber, con los currículos que muy bien planeamos y que a propósito en Colombia en el ámbito internacional se caracteriza por tener currículos en el papel de alta calificación. Lo puedo decir por mi desempeño en el área de las matemáticas y las ciencias, siendo mi área de mayor matemática, que tenemos a nivel mundial tal vez el 2.o 3.er programa curricular mejor en el área de matemáticas a nivel mundial. Vale retomar otra vez aquí una noticia que seguirá siendo un elemento de juicio. Cuando Colombia participa en las 3.eras pruebas internacionales de ciencias y matemáticas, ocupamos un alto nivel con el programa, que fue lo que nos permitió acceder a que nos evaluaran. En ese momento estaba Carlos Eduardo Vasco y quiso que Colombia fuera evaluada. Otros países no quisieron ser evaluados, del ámbito latinoamericano. México participó, pero nunca dejó publicar los resultados. Colombia participó y dejó publicar sus resultados. Y entre una muestra de más de 50 países ocupamos el penúltimo puesto. Conclusión, el currículo está en el papel, pero no está en la cabeza de nuestros estudiantes. Ahora, causas de por qué no está. Pues tendríamos entonces que ponernos a hablar largo sobre asuntos sindicales con los cuales luchamos, con los cuales apoyamos una lucha para tratar de hacer unas reivindicaciones laborales, salariales, etcétera, etcétera. Ese mundo sindical es complejo y es una lucha precisamente contra el estado de cosas. Pero no termina ahí. Yo lo decía en una de las reflexiones que teníamos a propósito del día E, que es que los maestros recurrimos al sindicato para pelear asuntos sindicales, pero nunca recurrimos al sindicato para que luchemos por asuntos académicos, por lo que estamos diciendo, lo que usted acaba de enunciar, pues, que dicho por usted es la voz oficial. Es increíble que un maestro no tenga automáticamente el reemplazo, así entre en capacidad de un solo día, porque es que perder un día de clase con un estudiante es realmente ya un asunto, para mí,
es la palabra, es muy perverso. Ahora hablando de 1, 2 y hasta 3 meses como ocurre a veces, ocurrió con el caso de la básica primaria. Entonces sí, es fundamental cumplir los currículos, es creer que el estudiante sí es capaz. Zoltán Pedines y E.W. Golding, lógicos matemáticos, compañeros de Jean Piaget, fundador de la psicología cognitiva, decían estos dos primeros, Zoltán y Dines, decían, es que a los niños, desde muy temprana edad y por siempre durante la formación, hay que sumergirlos en las aguas más profundas. Ellos no se van a ahogar, pero desde muy pequeños hay que sumergirlos muy profundamente en las aguas del conocimiento de las diferentes áreas, porque de esa manera les vamos a determinar el carácter, les vamos a estructurar el pensamiento, pero no podemos pensar y como también se dice, subestimar al estudiante porque creemos que no va a ser capaz de aprender, porque lo subestimamos porque creemos que no va a aprender bien la matemática y por eso abandonamos los procesos formales en la enseñanza de la matemática. Todo lo estamos volviendo una ludomatemática que tiene sentido, pero debe tener una norma. Las ciencias también las queremos volver un juego y tiene sentido que el estudiante aprenda con el juego, pero el juego tiene norma y la norma hay que cumplirla. Y si nos entramos en campos en los cuales yo no domino, pero que sé la importancia, porque los considero más importantes, porque para mí, por ejemplo, por encima de todas las áreas de conocimiento, es fundamental el área de la lengua materna. Es la número 1 desde mi perspectiva en la formación académica de nuestros muchachos. Si yo tuviera a todos mis estudiantes en un alto nivel de desarrollo de la lengua materna, lo cual implica gramática, literatura, ortografía, redacción, etcétera, y todo lo que allí hay que desarrollar como competencias, con toda certeza tendríamos mejores desarrollos en las demás áreas, pasando por las artes, por la educación física, que hay que hacerla con toda la estructura y el respeto que merece. Entonces, transversalizar las áreas sí, pero cumpliendo con todos los currículos, al 100%, porque de pronto echamos una línea transversal a un lugar donde no se ha cumplido, es echar un asunto al vacío. Entonces no se van a establecer conexiones ni relaciones y comienza el proceso formativo a tener mucha cojera, ¿cierto? O sea, esa es la palabra así muy paisa, mucha cojera, eso no por ningún lado se estabiliza. Profesor Ferney, yo pues he sostenido que de todas maneras, con los resultados a los que nos referíamos ahora, con el índice sintético de la calidad educativa para el año 2016 en el INEN, si bien es cierto que en el caso de la básica primaria obtuvimos unos resultados por debajo incluso de la media de la entidad territorial y de la media nacional, no así en el tema de la básica secundaria y la media. Yo pienso que los resultados fueron muy buenos, que tenemos que mejorar, indudablemente que sí. Y a eso le sumo yo que estoy de acuerdo con usted en el tema del desempeño y la eficiencia, deben de ser dos criterios fundamentales. El progreso, decía usted, para mí el desempeño también, y ya allí el tema de los ambientes de aula escolar, siendo un tema complicado porque son muchas las variables que se deben de considerar allí y que muchas no dependen únicamente de la institución educativa, sino de la entidad territorial. No obstante, pues yo sí pienso que esto es una herramienta buena, que en algún momento nos sirve a las instituciones para reflexionar sobre esa calidad educativa en nuestras instituciones, en la entidad territorial y por supuesto el Estado. Algo que me llamaba la atención con lo que usted planteaba ahora, con esas pruebas internacionales. Sé que nos estamos refiriendo a las pruebas PISA, ¿cierto? Me refiero a las pruebas TIMSS, que fueron las terceras pruebas internacionales de ciencias y matemáticas, que es a nivel mundial. Eso es dirigido por la institución Freudwenthal, que sesiona en Holanda, y a nivel internacional son los encargados de aplicar la prueba. En los primeros puestos pues, aparecen los países que se pusieron la tarea de mejorar sus niveles de formación educativa, como el caso de, pues en ese momento no recuerdo la posición de Finlandia, pero sí estaban algunos de los famosos tigres asiáticos, pero fueron países que le pusieron a la educación un énfasis especial, pero desde el maestro. O sea, vamos a satisfacer al maestro sus necesidades fundamentales, pero vamos a exigirles. Y eso es lo que creo que debería ocurrir en el ámbito nacional, en el nuestro. Pongámosle al maestro pues las condiciones todas las que pedimos, y yo soy el primero en hacer la fila y hacer la marcha para tener condiciones dignas de trabajo, porque considero que falta mucho para que sean dignas, pero igual también le pido al gobierno que en ese mismo instante sea exigente, ¿cierto?
Y la exigencia, si vale decirse en este conversatorio, pues considero que no es haciendo videos ni haciendo evaluaciones, eso es, profesor, en qué está y funcionó o no funcionó, y así son las cosas. Yo llamo la atención porque cuando mencionabas que 50 o más estados evaluados quedamos de penúltimo, entonces era igual o similar al resultado que obtuvimos en las pruebas PISA. En las pruebas PISA tuvimos el penúltimo lugar y creo que eran cerca de 64 estados. Entonces nos fue supremamente bajo, pero pensé que te referías a ese tipo de pruebas. Yo, no obstante, diría lo siguiente, yo me rehúso a creer que Colombia en su modelo educativo o el sistema esté tan abajo. Yo me rehúso a creer eso. Lo que pienso es que las pruebas internacionales, muchas de ellas se hicieron y quienes las presentaron no eran conscientes de lo que estaban presentando. Lo digo por las pruebas PISA porque los primeros años, incluso a los maestros y a los estudiantes con mayor razón se les preguntaba sobre las pruebas PISA, ¿y eso para qué? Profe, si yo las gano, ¿qué? Y si yo las pierdo, entonces el profesor ni sabía decirle, no, yo no sé qué pasa. Incluso los directivos docentes nos llegó a preguntar antes estoy hablando de las últimas pruebas que hubo, y era la misma respuesta casi la del maestro. Bueno, igual, pero pienso que el esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación Nacional con las 384 instituciones educativas de Colombia, que las presentamos el año anterior, que fuimos conscientes de lo que se nos venía encima, que hicimos un trabajo en las instituciones educativas, que los muchachos los motivamos, que fuera un equipo de trabajo realmente que representara, como decíamos, la selección de cada una de las instituciones. Yo creo que ahí podemos mostrar realmente unos resultados, pienso yo, más acorde con la realidad, porque me parece que se ha sido injusto con esa valoración que se tuvo con Colombia, porque no es lo que llegué a. Esperemos que el tiempo me dé la razón en ese tema. Profesor, le agradezco mucho esa intervención, los aportes suyos, como siempre tan válidos para este tema de la educación en Colombia y sobre todo nuestra institución educativa. Muchas gracias, profesor. A usted, rector, y gracias también por liderar esta institución con tanto ánimo.